Bien, hola. En este nuevo video vamos a ver la segunda parte del ejemplo, de este ejemplo. El mantenimiento en realidad, en la parte anterior vimos lo que era lo concerniente a la base de datos. Ahora vamos a ver cómo creamos el proyecto en ASP.MVC. Sí, vamos en archivos, nuevo, proyecto. Bien, elegimos aplicación ASP.MVC 4 y le pondremos de nombre CRUD y que me lo guarde en el escritorio. Bien, aquí elegimos vacío, ya que si es que elegimos básico o aplicación internet, nos va a traer clases, estilos y JavaScripts ya incluidos dentro del proyecto. En cambio, si elegimos vacío, realmente nos va a entregar solamente carpetas vacías. Y en lo concerniente a lo que es el motor de vistas, elegimos Razor, ya que es una sintaxis más limpia de escribir al contrario de ASPX. Si lo dejamos en Razor y elegimos básico, aceptamos. Bien, una vez que creamos el proyecto, eh, vemos que tenemos la carpeta controladores, modelos y vistas. Sí, esto hace referencia a lo que es el patrón en realidad, que viene a ser el modelo de vista controlador, que funciona de esta manera. El usuario hace una petición al controlador. El controlador puede devolver data estática a una vista o una vista al usuario, o el controlador puede hacer una conexión a una fuente de datos, ya sea una base de datos, archivos XML, archivos de textos, lo que fuese, y regresa esta información al controlador y es enviada al usuario a través de las vistas. Sí, pero todo siempre pasa por el controlador primero. Bien, acá hablamos de modelo, hablamos de controlador y hablamos de vistas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el modelo va a ser va a tener un listado de acciones, ¿sí? Y la acción va a realizar la petición al modelo. ¿Y qué es el modelo? El modelo viene a ser todo lo que nosotros conocemos como la conexión a datos, las clases de los objetos y las reglas de negocio. Todo eso es el modelo. Bueno, la deficiencia entre el patrón MVC es que justamente el modelo tiene demasiadas responsabilidades, como son las entidades, las reglas del negocio y las conexiones a datos. Por eso nosotros vamos, aparte de usar MVC, vamos a usar el patrón de 3 capas, además de MVC, claro. Sí, donde nuestro MVC vendría a ser solamente la capa de presentación, se implementará la capa de negocio y la capa de datos. Sí, acá tenemos nuestras 3 capas. La capa de entidades no es considerada dentro de todo una capa en el modelo de 3 capas, ya que es una capa auxiliar que solamente va a contener
a las clases, al modelado de la realidad, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos esto en Visual Studio? Bien, aquí tenemos lo que era el modelo, ¿no? El modelo es el modelo de datos, el modelo de negocio y modelo de vista, que viene a ser las clases de la capa de entidades. Bien, esto lo tenemos que pasar a Visual Studio. ¿Cómo lo pasamos? Este proyecto viene a ser nuestra capa de presentación, o sea que necesitamos 3 capas más. Sí, ya tenemos esta, necesitamos la de negocio, la de datos y la de entidades. Entonces vamos a darle clic derecho a la solución, le ponemos agregar nuevo proyecto. Vamos a crear primero la de entidades. Nos vamos acá en Windows y creamos lo que es una biblioteca de clases, y acá le ponemos entidades, ¿no? Entidades. Bien. Bueno, yo siempre elimino esa clase. Lo crea por defecto, yo siempre la elimino. Luego, ¿qué tenemos? Necesitamos la capa de negocio y la capa de datos. Agregamos, lo voy a poner completo, datos. Ustedes ponen el nombre que se les plazca. Y la capa de negocio. Listo, ya tenemos todas nuestras capas. Una vez que tenemos nuestras capas, tenemos que indicar estas relaciones, cómo se van a ir referenciando entre las capas. Bien, primero vemos que en la capa de datos ponemos en agregar referencia y colocamos donde dice soluciones, me parece, ahí está, en proyectos. Bien, y nos dice la capa de datos, ¿a quién va a hacer referencia? A las entidades nada más. La capa de datos solamente va a poder ver a las entidades. Y agregamos la referencia, y eso lo podemos ver acá en referencias, y aquí aparece. Bien, tenemos la entidades, no le hace referencia a ninguno. La capa de negocio le hace referencia a la capa de datos y a la capa de entidades. Y por último, la capa de presentación le va a hacer referencia a la capa de entidades y a la capa de negocio. Bien, una vez que tenemos referenciado todos los proyectos, bueno, lo primero que nos tenemos que ver es crear nuestra conexión. Y para que nuestra conexión sea única para todas nuestras llamadas, nuestras consultas a la base de datos, vamos a crear una clase. Lo voy a llamar DAL conexión. Bien. Y aquí hay varias cosas que ver en la cadena de conexión. Primero tengo que crear mi método public static para poder usarla sin crear un objeto. Sería obtener conexión.
se va a llamar el método, perdón, public string, static string. Voy a regresar una cadena, y el método se va a llamar obtener conexión. Bien, listo. Entonces creo mi cadena que se llamará conexión, return conexión. Bien, aquí hay que ver algunas cosas. Para crear una cadena de conexión tenemos que ver los parámetros que recibe una cadena de conexión. Bien, tenemos server o data source, bueno, que indica la instancia del servidor. Por ejemplo, si el servidor es local, ponemos un punto, ponemos 127.0.0.1. Si es que el servidor es remoto, tenemos que colocar la IP del servidor a donde me voy a conectar. Entonces para eso sirve el parámetro server o data source, cualquiera de los dos podemos escribir. Luego este parámetro initial catalog viene a ser el nombre de la base de datos, exactamente igual, ¿sí?, como está en el SQL Server. Y bueno, voy a abrir SQL Server para ir explicando cómo es. Ok, aquí nos quedamos en esta pantallita donde dice en referencia al servidor, la instancia del servidor, viene a ser esto, ¿sí?, lo que pongamos aquí. El segundo parámetro, initial catalog, ya viene a ser cuando un usuario ya está logueado, ve las distintas bases de datos que tiene. Ahora, el tercer parámetro, que es la seguridad de integridad, bueno, eso se refiere a lo que es autenticación. Acá, como vemos, en lo que es autenticación aparece dos formas. Cuando es autenticación de Windows y autenticación de SQL Server. Cuando usamos una autenticación de Windows no necesitamos un nombre de usuario ni una contraseña. Por lo tanto, acá ponemos, si a este parámetro le ponemos valor de true, estamos diciendo que no vamos a necesitar de un usuario y una contraseña. Pero si nuestra autenticación vendría a ser de SQL Server, tendríamos que asignar un usuario y una contraseña. Sí, que son estos parámetros. Bien, entonces voy a crear la cadena de conexión. Aquí voy a loguearme con mi usuario de SQL. Y en el parámetro init catalog viene a ser el nombre de la base de datos a la que se va a conectar la aplicación. Bien, vamos. Entonces el parámetro, no importa el orden en que se inserten los parámetros, data source va a ser igual a punto, porque estoy haciendo una conexión local. Lo separo por coma, no por punto y coma. Bueno, tenemos de ahí initial catalog, que viene a ser el nombre de mi base de datos, que se llama CRUD. Lo copio y lo pego. Luego tenemos la autenticación. Bueno, si la autenticación la voy a usar con autenticación de SQL Server, no es necesario poner integrate security false, no es necesario. Simplemente con que pasemos el usuario y el password ya identifica que no estamos usando una autenticación de Windows. Entonces acá usamos
el usuario, que es el SA, y el password. Listo. Perdón, pwd, no iba a conectar. Listo. Con esto, esta viene a ser mi cadena de conexión. La retorno y con eso acabé lo que es la conexión. Ahora tengo que crear mis entidades. Mis entidades están dadas por lo que es la tabla categoría. Entonces voy a copiar los campos, le hago clic aquí, copio los campos y creo mi clase categoría. Y pego los campos. Digo prop, tap y empiezo. Es un id 32. Va a ser un string y el de abajo va a ser un boolean. Listo. Con eso ya tenemos nuestra clase. Y ahora empezaremos a hacer los métodos. Creamos una clase nueva y va a ser clase dal categoría. Una vez que creamos nuestra clase, vamos a crear nuestros métodos. Ok. El primer método que vamos a usar va a ser el listar. Sí, para ver en la aplicación un listado. Entonces ponemos public un listado de ok, faltó agregar las referencias acá. Using CRUD, entidades, sí, el nombre del proyecto. Y ahora sí, B categoría. Entonces ponemos obtener listado categoría, o listado categoría nada más. Y le pasamos como parámetro, acá tenemos nuestros procedimientos almacenados, el ¿no? El estado, ¿sí? Porque vamos a hacer un filtro por estado. Entonces mi método debe recibir un estado, boolean estado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear una clase. Mi clase, mi lista, que digo, instanciarla. Bien, para conectarnos a base de datos SQL Server, necesitamos hacer referencia a system.data y a system.data.sql client. Bien, ahora tenemos que crear la conexión. SQL connection va a ser igual SQL connection. Bien, y acá tengo que pasarle la cadena de conexión, y la cadena de conexión la tenemos en la clase dal conexión, pero al ser un método estático podemos llamarla sin instanciar. Entonces ponemos dal conexión
punto obtener conexión. Listo. Ahora tenemos que abrir la conexión. Punto open. Bien, ya abrimos la conexión. Una vez que abrimos la conexión, tenemos que hacer referencia a nuestro procedimiento almacenado. Entonces, SQL command va a ser igual a new SQL command. Disculpen. Acá va el nombre del procedimiento y acá la instancia de la conexión, o sea, CNN. Bien, va a hacer referencia al procedimiento obtener listado categoría por estado. Sí, ese es el procedimiento que va a listar. Ese nombre lo copiamos acá. Listo. Pero también hay que indicarle que el comando que está ejecutando es un procedimiento almacenado. Entonces ponemos objcom.commandType, ¿sí? Es igual a commandType.storeProcedure. Listo. Ahora tenemos que agregar los parámetros, ya que este procedimiento está aceptando un parámetro. Para eso se usa SQL parameter. Sí, bien. Listo. El parámetro que va a aceptar es estado. Mi variable la voy a llamar pEstado. Va a ser igual, disculpen, new SQL parameter. Acá va el nombre del parámetro, arroba, y el nombre, esto de acá, el nombre del parámetro es lo que va acá como cadena. Entonces arroba estado, y luego el valor que se le asigna a ese parámetro, que va a ser estado, lo que estoy recibiendo, ¿sí?, en este método. Bien, una vez que tenemos ya creado nuestro objeto parámetro, hay que enviárselo al procedimiento. ¿Cómo se lo enviamos? Con objeto command.parameter.add y le enviamos pEstado. Listo. Si tuviéramos más parámetros, le vamos creando más líneas de estas. Ahora sí, como es un listado, hay que crear un SQL data reader, que va a ser igual a que objcom.execute reader. ¿Sí? Bien, ahora tengo que leer todo lo que me trajo este execute reader. ¿Cómo lo leo? Hago un while, la variable .read. Bien, y empiezo. Ahora sí, aquí adentro tengo que, por cada registro que me trae, tengo que crear un objeto nuevo. Entonces voy a empezar a crear mi categoría. B categoría va a ser o el objeto y la instancia, ¿no? Objeto punto, por ejemplo, ID. Vamos a ver qué regresa. Estos regresa esos campos. Bien, yo lo hago así. Copio los campos y los comento, porque si no, no me ayuda el IntelliSense. Listo. Igual dr, y acaba el nombre del campo. Y como es
es un entero, debo convertirlo, debo parsearlo. Y lo mismo debo hacer con los demás. Por ejemplo, el código es igual a dr, idénticamente como me lo trae la base de datos el campo toString, porque es una cadena de texto. obj.descripción, ¿sí? O lo mismo, dr descripción.toString. Y falta el estado. Estado es igual a convert to boolean dr estado. Listo, ya me traje todos los campos, lo llené en un objeto, pero ahora tengo que agregarlo a mi lista. Mi lista.add, y agrego el objeto a mi lista. Bien, una vez que ya tengo eso, tengo que cerrar mi conexión. cn.close y retornar la lista. Bien, con eso yo ya tengo mi listado completo. Bueno, vamos terminando con obtener el objeto y el insertar. Esas tres cositas vamos a hacer en esta parte del video. Copiamos y pegamos, porque obtener el objeto es lo mismo que listarlo, solo que en vez de traer varios traes uno. Y usamos este procedimiento. Lo cambiamos de procedimiento y acá podemos poner obtener categoría, y lo vamos a traer mediante un identificador que va a ser el ID de la categoría. Bien, creo. Bien, recibe este parámetro. Voy a modificar y copio el nombre de este parámetro, porque acá también el parámetro que le enviamos iba a ser igual al ID de la categoría, aquí el valor de ese parámetro. Y ahí todo casi viene siendo lo mismo, pero aquí le ponemos un if, porque va a tener un solo registro. Y aquí ya no tendríamos que poner una lista, en realidad tendríamos que poner el objeto y nulearlo al comienzo, ¿sí? Y acá, si es que entrase a if, quiere decir que sí, que el procedimiento te está devolviendo información, te está devolviendo un registro en este caso. Entonces recién ahí vamos a instanciar el objeto. Si es que no te devuelve nada, no entra aquí, el objeto se va a mantener como nulo. Bien, entonces retornamos el objeto y eliminamos el agregar a la lista. Listo, con esto sale error acá abajito porque estamos devolviendo una lista, el método. Listo. Bueno, con eso, ese es todo. Esta parte ponemos public boolean insertar categoría. Bien, inserto la categoría. ¿Cómo inserto una categoría? Primero, una variable que me diga si es que insertó o no insertó, una variable booleana, ¿sí? Siempre la inicializo con false. Ahora sí, lo de siempre, SQL connection, cn es igual a new SQL connection, acaba la cadena de conexión. Listo, hasta ahí vamos bien. Abrimos la cadena de conexión, luego
SQL command o. Listo. Objeto command es igual a new SQL command. Va el nombre de va el nombre del procedimiento. ¿Cuál es el nombre del procedimiento? Obtener categoría por ID. Eso va acá. Luego la instancia de la conexión y especificamos el tipo, ¿no? El tipo, ya que podríamos haber hecho la consulta aquí mismo, y si no especificamos el tipo, entonces eso significa Visual interpretaría que aquí estábamos mandando una consulta, pero como estamos mandando un procedimiento almacenado, hay que especificarlo. obj.command command type es igual a command type punto store procedure. Listo. Bien, ahora sí, enviamos los parámetros. SQL parameter. Ponemos, ¿qué parámetro necesitamos? A ver, creo que me estoy equivocando. Ok, tengo que insertar. Es este procedimiento, el de acá. A ver, voy a verificar si cambié acá. Sí, listo, está bien entonces. Solo aquí me había equivocado. Listo. Modifico. Y estos parámetros los voy a copiar acá para no equivocarme. Es el código. Es igual a new SQL parameter, el nombre del parámetro y el valor, ¿no? Que va a ser en este caso, acá va a recibir un objeto categoría. Entonces objeto.código va a ser el valor. Copio y pego. Y acá va a ser p descripción y va a ser el valor de descripción. Listo. Con eso ya tenemos creados la instancia de los parámetros. Ahora sí hay que mandárselos al procedimiento. ¿Cómo hacemos eso? Objeto command punto parameters.add y le enviamos pcódigo y le enviamos p descripción. Listo. Con eso ya enviamos los dos parámetros y ahora sí vamos a usar punto execute non-carry. Ok, nos va a devolver el número de filas afectadas. En este caso, si inserta, va a afectar una fila, devolverá 1. Si es que no inserta, devolverá 0. Sí, por eso usamos execute non-carry. Bien, pero esto me va a devolver un entero, y acá lo podemos ver, ¿no? Aquí, bueno, acá indica SQL command execute no carry y aparece antes de esa palabra un int que indica que va a devolver un entero. Entonces ese entero yo lo voy a convertir convert.toBoolean. Lo voy a convertir en boolean porque yo devuelvo un booleano en mi método. Está bien, pero todavía no le he asignado. Éxito va a ser igual a lo que me regrese la consulta. Luego retorno éxito. Return. Okay. Listo, y con eso queda listo
mis tres primeros métodos. Faltaría el eliminar y el actualizar, pero vamos primero con esto. Vamos a hacer referencia a... Vamos a implementar una clase aquí en la capa de negocios. Como no hay regla de negocios, bueno, solamente llamaré a los métodos que están en el DAL. Mi gestor y empiezo a hacer referencia, ¿no? Bueno, yo lo que hago es copiar esto y pegarlo acá, como con el mismo nombre, ¿no? En ambas capas. Bien, sale en rojito porque falta hacer la referencia aquí en el código, y será using entidades y también using datos. Listo. Entonces hago la referencia y creo return new dal categoría punto listado categoría, y le paso el mismo parámetro, y hacemos lo mismo con los demás métodos. Aquí vamos punto obtener categoría y le paso el ID de la categoría, y por último el insertar. Pasamos el objeto. Listo, ya tenemos nuestra capa de negocios completa. Cerramos nuestro DAL, y ahora sí, lo que es un poquito molestoso, un poquito, bueno, no molestoso, sino un poquito nuevo, ¿no? Vamos aquí, voy a explicar unas cositas. Voy a ponerle play, y como creo un proyecto vacío, me va a botar un error, y ahora voy a explicar por qué es el error. Bien, lo que dice aquí es que no he encontrado el recurso. Pero ¿qué recurso? ¿Qué está buscando, no? Nosotros no sabemos. Pero aquí, en la carpetita appstar, hay una clase que se llama rootconfig. Entramos a ella, y esto es lo que le indica a la aplicación que busque. Que busque un controlador con el nombre de home, y que busque una acción index dentro de este controlador. Pero mi controlador está vacío, por lo tanto no encuentro el recurso. Bien, empieza con home. Este puedo cambiarlo, poner otro controlador. Vamos a crear un controlador que se llame categoría. Sí, porque siempre es bueno crear un controlador por cada clase que nosotros tengamos en nuestra capa de entidades. Bien, acá ponemos categoría. Y por favor, esto que aparece después, controller, no se borra, se mantiene ahí, porque así le indicas a Visual Studio que esta clase que se está creando va a heredar de la clase controller. Hace agregar. Listo. Bien, entonces ya tenemos nuestro controlador. Acá justamente nos dice, ¿no? Está heredando de la clase controller, lo que les estaba diciendo. Bien, entonces aquí nuestra aplicación tiene que buscar a nuestra
hasta nuestro controlador categoría. Luego buscar un método, una acción index. Bien, a veces, bueno, uno se confunde, pero lo que está en los controladores se llaman acciones, ¿sí? Y lo que tenemos, por ejemplo, acá en la capa de datos, sí, estos se llaman métodos. Bien, entonces vamos a crear una acción. Bueno, no hay que crear una acción. ¿Por qué? Porque ya tenemos una acción que es index y está retornando una vista. Bien, vamos a ver. Vamos a crear una vista. Vamos a ver cómo se comunica el controlador con la vista. Para que el controlador se comunique con la vista, se debe crear dentro de la carpeta views una carpeta con el mismo nombre del controlador. Por ejemplo, si mi controlador se llama categoría, mi carpeta dentro de views se va a llamar categoría. Bien, una vez que tenemos nuestra carpeta, tenemos que crear ahora sí nuestra vista. Clic derecho, agregar, acá en ver, y acá aparece en las vistas en ASP. Hay características que, bueno, que tienen las vistas acá en SPMS, que son, por ejemplo, fuertemente tipadas, vistas parciales y la página de diseño. Voy a explicar un poquito cada una. Una vista parcial significa que la vista va a estar anexada, va a estar modelada por una clase de nuestra capa de entidades. Eso significa que va a estar fuertemente tipada con esa clase. Una vista parcial indica, por ejemplo, si es que nosotros queremos reutilizar un pedazo de porción de HTML en varias partes de nuestra aplicación, es mejor tener una vista parcial, poner ese HTML en una vista parcial y luego hacer llamadas nada más a esta vista parcial, y así vamos a tener el mismo contenido en diferentes páginas. Y luego viene lo que son páginas de diseño, o lo que en WebForce se conocía como la página maestra, ¿no? O la plantilla. Bueno, esas son las características especiales de las vistas. Ahorita lo que voy a hacer es crear una página normal que va a heredar de una de una página de diseño totalmente vacía. Aquí usando marcado acá, usar página de diseño maestra, y acá el nombre de la vista, index. Acá hay una cosita interesante. ¿Por qué le pongo index? No quiere decir que siempre le voy a poner index a la página que va a contener. Voy a explicar porque tal vez no se entendió. Voy a abrir Paint con el pincel. Disculpen por los trazos. Esta es mi vista, sí, mi página HTML. Mis vistas parciales van a ser pequeñas vistas que se pueden crear dentro de ese HTML y podemos hacer llamadas a esas vistas. Esto vienen a ser vistas parciales, ¿sí? Lo que yo voy a crear ahorita es esta vista que va a contener a mis vistas parciales. Entonces, ¿cómo hago eso? Dejo por defecto como aparece y le pongo index. ¿Por qué no le pongo otro nombre? Bueno, mejor le voy a cambiar de nombre para que vean cómo funciona esto de las vistas. Categoría.
Está bien. Va, categoría. Listo. Agrego. Listo. Ya creé mi vista. Bien, pero miren el nombre con que la creé. Con categoría. Y aquí no especifiqué nombre en el retorno de la vista, en el controlador. Recuerden que lo primero que va a buscar va a ser el controlador categoría y la acción index. O sea, la primera petición por defecto va a entrar a esta acción. Pero, ¿qué vista va a regresar? Va a regresar la vista categoría. ¿Sí? La misma que hemos creado acá. Si es que yo hubiera dejado esto vacío, por defecto va a buscar la vista con el mismo nombre de la acción, o sea, index. Por eso, si hubiera creado acá mi vista index, no tendría que especificar aquí el nombre de la vista. Pero como creé mi vista categoría, tengo que especificarlo. Listo, y con esto ya debe correr, al menos levantar la página sin errores. Bien, levantó un H2, un H1 creo. Bueno, cerramos SQL Server, no lo necesitamos. A ver, mi vista que tengo. Un H2 categoría, eso es lo que aparece aquí. Bien, entonces lo borramos. Y lo que voy a hacer es crear, bueno, según la práctica, son como dos columnas, una de formulario y una de listado. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a crear mis vistas parciales. Una que va a contener a mi listado, ¿sí? Y una que va a contener a mi formulario. Entonces vamos agregando. Agregar una vista parcial que se llame listado. Acá, vista parcial. Otra cosa, las vistas fuertemente tipadas pueden ser páginas contenedoras, como pueden ser vistas parciales, ¿sí? Y acá, como les decía, está fuertemente tipada a una clase, y mi clase va a ser categoría. Y le doy agregar. Uy, se me fue el nombre. Bueno, lo modifico aquí. Formulario puede ser, ¿no? Formulario, listo. Listo. Entonces ya tengo mis dos vistas parciales. Ya. Bueno, ahora sí. Voy a crear mi listado. El listado va a ser una tabla, pues, ¿no? Una tabla con THEAD. Va a ser un TR y un TH. Listo. El primero voy a mostrar el ID, el código, la descripción y el estado. Listo. Y ahora en la parte del body bueno, lo voy a dejar ahí, nada más de momento. Y vamos a ver cómo hago llamado a esta vista parcial. Lo único que hacemos es ponemos @.html.
Arroba indica que vamos a usar la sintaxis de Razor. html.partial y ponemos el nombre de la vista, en este caso listado. ¿Sí? Voy a compilar. Y listo, acá tenemos nuestra tabla. Sí, aquí aparece todo nuestro contenido de HTML. Y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, darle un pequeño formato, ¿no? Y nuestro formulario. Miren, la vista fuertemente tipada usa @model y luego el nombre de la clase. Ahora sí, vamos a crear nuestro formulario. Bueno, para lo que es ASP.MVC existen lo que son helpers que te ayudan a crear formularios en realidad. Para eso tenemos que usar using.html .begin for, bien, no lo recordaba en realidad. Es un helper y aquí, bueno, vemos los parámetros que nos acepta el begin for. Bien, ok, acá nos dice que hay un parámetro que nos acepta el nombre de la acción, el nombre del controlador y el método cómo se va a hacer el envío. Primero el nombre de la acción. Bien, entonces, ¿cómo se va a llamar nuestra acción? Bueno, no la hemos creado. For method me parece bien. Purpose. Listo. Bueno, cerramos. Esto nos va a renderizar una etiqueta form, pero para eso tenemos que este formulario nos va a servir para guardar. Entonces tenemos que crear una acción para guardar. Lo estoy poniendo afuera. Public action result. Vamos a llamar operación guardar. Lo que va a recibir es un objeto. Using system.system entidades using.negocio. Listo. Ahora tenemos que recibir un objeto categoría de nuestro formulario y tenemos que validar. Por ejemplo, si nuestro objeto, recuerden que para insertar no necesitamos un identificador, entonces podemos validar por ese campo. Si el objeto su ID es igual a 0, entonces insertar. Si es que no, si es que manda un identificador, vamos a actualizar. Bien, pero tenemos que hacer nuestro llamado a nuestro insertar. ¿Y dónde está eso? Tenemos que crear la instancia del gestor. O sea, gestor es igual a, bueno, lo voy a poner el mismo nombre, new gestor. Y ahora gestor.insertar categoría y le paso mi objeto.
Bien, y con eso ya inserté. Y una vez que inserté, voy a retornar. ¿Qué voy a retornar? Una vista. Return view. Bueno, hay que dejarlo ahí apartecito esto porque en primer lugar hay que listar lo que tenemos en la base de datos. Hacemos la instancia nuevamente del gestor y vamos a llenar la lista. Va a ser gestor.obtener con categoría no, listado de categorías, y le vamos a pasar que nos liste todas las categorías con un null. Recuerden que el procedimiento de almacenado, acá hay otro error. ¿Por qué salta null? ¿Por qué salta error? Contiene argumentos no válidos. A ver, veamos. Ya, cuando nosotros queremos enviar nulo, tenemos que poner el signo de pregunta aquí. Y lo mismo aquí. Listo. Entonces ahora ya te aceptará que envíes un valor nulo. Recuerden que si nosotros enviamos el valor nulo, nos listaba activos e inactivos. Bien, vamos a nuestro controlador. Y ahora sí, no aparece ningún error. Y esto lo vamos a cargar en un view bug que se va a llamar listado categoría. Acá, bueno, el view bug no es más que se podría decir que una variable que solamente se carga cuando llamas a la página una sola vez. No es como una variable de sesión que puedes llamarla cuando desees. No, esta variable, el view bug solamente se carga una sola vez, y cuando la primera vez que ya haces la llamada a la página. Entonces, view bug lo voy a usar en el código HTML, aquí en el listado. Perdón, en el formulario no voy a tocar todavía nada. Primero voy a listar. Y aquí voy a hacer el uso del razor. Voy a hacer primero que me reconozca la clase categoría using.entidades. Bueno, entidades nada más. Y ahora voy a hacer mis operaciones. Yo sé que mi vista va a recibir un view bug, ¿sí? Una vez que se cargue, o sea, mi HTML acá me lo dice. Cuando yo cargue la página principal, me voy a enviar una variable de view bug. Entonces el view bug lo tengo que poner acá porque yo sé que es una lista. Pero una cosa es que HTML sabe del view bug, pero no sabe de qué tipo de dato es. Entonces nosotros tenemos que especificar qué es. Por eso nosotros le decimos as, y es una lista de categorías. Y luego podemos guardarla en una variable, o sea, lista de categoría, y ponemos que sea listado. Bien, ahora ya tenemos que todo ese view bug está dentro de mi variable listado. Ahora dentro de tBody voy a empezar a construir el listado de mis categorías. ¿Cómo lo construyo? Uso razor de nuevo, un for each para recorrer el listado. ¿De qué? Categoría. ¿De dónde? De la variable listado. Eso es lo que voy a recorrer. Luego, por cada recorrido voy a crear una fila, y cada fila un tr, ¿no? Donde el primer tr sea arroba objeto.id,
objeto.código td, objeto.descripción y td arroba objeto.estado. Listo. Con esto yo debería haber listado ya en la página. Vamos a compilar para ver nuestro listado de categorías. Sí, entonces aquí tenemos todo lo que tenemos en la base de datos. Bueno, ya cerré el SQL Server, pero esto es lo que nos trae la base de datos. Pero aparte tenemos nosotros una fila adicional que va a ser lo que es editar y eliminar, ¿sí? Eso lo agregamos fácilmente con una etiqueta A, ¿sí? Pero los helpers también renderizan una etiqueta A, y para renderizar una etiqueta A es action link. Link ok, el error fue que necesitaba hacer primero html.actionLink, ¿sí? Ok, y de nuevo recibimos nuestros parámetros. ¿Qué parámetros recibe ActionLink? Dice el nombre. ¿Qué es link text? El nombre que va a aparecer, por ejemplo, en este caso, editar. Si queremos que aparezca editar, dice que le tenemos que pasar el nombre primero, coma. Luego nos dice el nombre de la acción. Bien, el nombre de la acción, bueno, no la tenemos todavía porque no hemos creado. Y bueno, esto no, tampoco. Nombre de la acción, nombre del controlador, acepta. Y luego tenemos acá, ok, root values y HTML atributos. No vamos a ponerle atributos a la etiqueta A, así que, pero sí le vamos a enviar valores. Por ejemplo, el ID. Entonces tenemos que crear un objeto que se llame ID categoría, y va a ser igual a la categoría que en ese momento esté en esa fila. Y como último parámetro, como no le voy a pasar atributos, voy a mandar nulo. Bien, entonces si nosotros bueno, ponemos F5 nada más, actualizamos, va a generar, miren, un link, ¿sí? Una etiqueta A. Vamos a inspeccionar el elemento, y lo que estamos enviando aquí como parámetro es el ID de la categoría. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, hasta ahí dejamos el listado. Ya con el listado ya no podemos hacer más, y nos dedicamos a lo que es el formulario para insertar. Bien, nos quedamos acá. Vamos a ver la acción que va a recibir. Bien, primero va el nombre de la acción aquí, luego va el nombre del controlador acá, es controlador categoría. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo le mandas este objeto? Bueno, yo te digo, es fácil enviarlo
y vamos a hacer uso aquí de una tabla. Bueno, para maquetar más que todo, más fácilmente los campos. Por ejemplo, fila, ¿no? Una fila. La primera fila va a ser del código. Acá que diga código. Ok, no lo vamos a... no vamos a poner el texto así nada más. Vamos a usar los helpers. Para eso está html punto. El helper para label es label for. Y acá vamos a usar una instancia, una expresión en linkUt. Y si queremos, o sea, atributos, listo. Entonces vamos a poner la expresión en linkUt. Por ejemplo, x punto código. Copiamos la otra fila y en vez de poner label ponemos text for. Listo. Creamos nuevamente otra fila para la descripción y para el estado. Ok, listo. Entonces acá ponemos descripción. Mira cómo nos hace referencia a los campos ya del objeto de la clase. Y acá ponemos estado, punto estado. Pero aquí no es un text box, es un checkbox for. Listo. Ya. Ok, tenemos eso armado. Y ahora tenemos que agregarlo en nuestra vista principal. ¿Cómo lo agregamos? html.partial y escribimos formulario. Ah, va a salir error. Ah, no, ok, ya había compilado antes. Entonces mira, lo que nos hacen las etiquetas, los helpers, es renderizarnos los elementos de acuerdo a la clase con la que está tipada. ¿Sí? Bueno, ahorita se ve feo acá. ¿Sí? Se ve feo. Debe estar uno al lado del otro. Bueno, vamos a arreglar eso al toque. ¿Cómo se haría? Bueno, mi idea ahorita es meter en un div contenedor a todo. Un div que contenga todo esto. Y bueno, tal vez un div independiente para cada uno, para cada vista parcial, ¿no? Ahorita lo más fácil que se me ocurre. Ya. Pero con esto no voy a arreglar nada. ¿No? Se va a ver igualito. Bien, primero hay que ver cuánto de ancho tiene el div principal. Usa todo, ¿no? Usa todo. Entonces, bueno, tengo que alinear esto a la misma altura que esto. Bueno, entonces puedo usar ok, voy a usar estilos en línea. Sí, no es correcto, pero ahorita por el tiempo usamos display, los puntos, inline block y vertical align top. Listo, y lo mismo usamos para el div de abajo. Y con esto ya debe estar. Bien, ahora sí ya están. Bueno,
Bueno, explico un poquito. Lo que hice es que con inline block, que todos los bloques formen una sola línea, y con vertical align es que los alinee por la parte superior. O sea, no, yo tomé como referencia la parte superior de cada div y por ahí los alinee. Como que está muy pegado, ¿no? Entonces hay que decirle que el primer div, eh, bueno, que el primer div use el 40% de la pantalla. Use el 40% de la pantalla. Bueno, ahí está, ¿no? Ok, use el 30%. Y ya. Y no nos vamos a tomar más tiempo maquetando. Bueno, ahí ya se ve un poco presentable. Bien, listo. Entonces tenemos que agregar a nuestro formulario. Bueno, hay que ponerle una etiqueta al formulario acá. Por ejemplo, aquí le ponemos un H2 que diga formulario, ¿no? Se ve un poco decente. Listo. ¿Por qué salió tan separado? Wow. Salió demasiado separado. Bueno, parece que esta etiqueta style igual a margin top 2.0. Listo, era el margin de la etiqueta. Listo, entonces así queda. Este es el formulario, este es nuestro listado. Vamos a ir insertando registros. Y aquí lo que nos faltó fue un TR, sí, con TD, con callspan 2. Vamos a unir las dos columnas y creamos un input type submit con valor que se llame guardar. Bien, hasta ahí está armadito. Ya está armadito todo. Una vez que tenemos eso, una cosa que vamos a hacer es el ID. ¿Cómo hacemos que esa personita, cuando voy a insertar, bueno, no importa el ID porque voy a insertar, va a llegar 0, pero cuando yo edite, dé clic aquí, bueno, ahí sí necesito el ID, pero no lo voy a mostrar en el formulario. Cuando no quiero mostrar en el formulario, sí, una etiqueta una etiqueta, tengo que usar el link. Perdón, estamos usando los helpers. Aquí, no, acá, listo. Arroba html.hidden for, perdón, hidden for x es igual a listo, y uso el campo id categoría. Listo. Entonces con esto no me aparece nada en el formulario, todo sigue igual como si no hubiera nada, pero ocultamente tengo dentro de mi formulario un input id categoría. ¿Sí? Listo.
Entonces vamos guardando. Bueno, a ver, el controlador ya guarda. Hay que revisar. Sí, inserta todo y listo. ¿Qué tiene que devolver? Una vez que guarde, tiene que volver a mostrar, porque vamos viendo que acá son llamadas clic y tiene que hacer un postback. Entonces tiene que refrescar la página, ya que todavía no estamos usando Ajax para que no refresque página. Pero por el momento lo vamos a ver así. Aquí ponemos view y ponemos el nombre de la vista a la que vamos a llamar después de hacer la acción guardar. La vista categoría. Listo. Abrimos nuestro nuestro SQL Server para verificar otra cosita. Cuando nosotros insertamos, bueno, por defecto debe aparecer el formulario con esto marcado, ¿no? Porque al momento de nosotros insertar, vamos a insertar algo con estado inactivo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, acá nos dice, nos da de tener atributos, y el atributo para que aparezca checado es checked, ¿no? Entonces creamos nuestro objeto, acá el nombre del atributo checked va a ser igual a true. Y con esto ya tenemos, aparece checado, ¿no? Nos renderiza el checkbox con un check. Bien, tenemos nuestra tabla aquí. Derecho, seleccionar las primeras filas. Listo. Vamos a insertar entonces. Ya corrió. Ah, no, tiene que estar corriendo. Vamos por acá. Por ejemplo, le ponemos Ava y abarrotes. Listo, hay que darle guardar. Acá se ve que está haciendo un postback. ¿Y qué pasó? Oh, listo. Nos está mostrando un error. Pero primero hay que verificar si es que ya guardó en la base de datos. Y miren, ya guardó. Sí, pero ¿por qué botó un error? Vamos a pasar a explicarlo. Acá dice no se ha encontrado objeto no instanciado. Bien, vamos aquí al controlador. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando yo llamo a mi vista principal, le estoy pasando un view bag. Ok, pero cuando yo vuelvo a llamar a esa vista después de guardar, no tengo el view bag. Por eso aquí en el nuevo llamado aparece como nulo. Lo que tengo que hacer es copiar de nuevo el view bag y mandarlo. ¿Y por qué lo mando? Perdón, hay que instanciar de nuevo el gestor. ¿Y por qué lo mando? ¿Qué pasó? Ok, elimino esto. ¿Y por qué lo mando acá al último? No, lo mando arriba. Ah, porque aquí el orden sí importa. Porque miren, primero estoy insertando. Si es que yo mandara el view bag, trajera el listado de categorías acá arriba, me traería todas las categorías menos la que voy a insertar. Por eso lo pongo abajo, que después de que ya inserto me traiga la lista. Y ahora sí, vamos viendo. Creo que con esto ya
no debe dar ningún error. Bien, otra categoría puede ser un código útil y útiles. Guardar. ¿Sí? Refresca la página y se lista. Bien, con esto todo bien, pero por ejemplo, yo quiero que cuando haga clic aquí en editar, se llenen todos estos campos. Bueno, eso tengo que hacerlo trayendo el objeto de la respectiva fila. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que crear una nueva acción que haga la petición a ese objeto. Action result. Por ejemplo, le ponemos get categoría. Así se llama mi acción. Gestor. El gestor es igual a new gestor. Bueno, instancio mi gestor. Luego le digo gestor.obtener categoría, y acá voy a recibir un ID. ¿Recuerdan cómo le puse? Tiene que ser idénticamente acá, a este parámetro que estoy enviando, ¿sí? Desde mi etiqueta H. O sea, esto lo copio y lo pego acá. Esto es lo que voy a recibir. Y luego este ID de categoría lo paso. Bien, bacán. Entonces, esto lo debo guardar en un viewBag, porque recuerden que la página hace postback y luego renderiza de nuevo toda la página principal y muestra. Entonces lo voy a guardar en un viewBag. Por ejemplo, viewBag categoría, que se llame. Listo. ¿Y dónde debo renderizar este viewBag? En mi formulario. Me voy a mi vista parcial de mi formulario y aquí hago un chiste bien bacán. Vamos a hacer, bueno, ya conoce a la clase categoría. Vamos a decirle, el viewBag va a ser una clase de categoría. Ok. De todas maneras tengo que usar el using entidades punto b categoría. A ver, no me está reconociendo. A ver, arroba using ok, entidades punto b categoría. Bueno, acá va b categoría. Y luego de esto va b categoría es igual a categoría. A ver, voy a darle F5. Ups. Ok. Ok, me está saliendo error. No está reconociendo. Oh, perdón. A entidades nada más.
Listo. Ahora tengo que ver cómo se llama mi view badges categoría. Luego aquí voy a hacer una validación. Si categoría es diferente de null, quiere decir que estoy trayendo el objeto. Y esto de aquí lo voy a pasar acá. Y si trae el objeto, también voy a mostrar un formulario, pero va a ser el formulario con los campos llenos. ¿Y cómo hago eso? Bueno, acá también nos ayuda el helper para setearle valores. ¿Cómo lo hacemos? Coma new value igual ¿a qué? A categoría.id. Listo. Aquí en el text box lo mismo, new value igual categoría.código. Voy a copiar esto, sí, para no estar perdiendo el tiempo. Y aquí, ok, código, descripción, y aquí, bueno, cambiamos por true a lo que tenga el objeto, pues, ¿no? Punto estado. Bien, no todavía falta, o igual salió error. A ver, ¿dónde salió error? Ok, porque no estoy retornando nada de mi controlador. View, retorno a la vista principal. Sí, pero aquí también tengo que listar de nuevo las categorías. Sí, porque me va a volver a renderizar toda la página. Y en mi listado tengo que asignarle el nombre de la acción, que va a ser get categoría, y luego el nombre del controlador, que va a ser categoría. Y ahora sí, con esto ya tenemos y lo vamos a verificar. Bien, vamos agregando un formulario, un nuevo registro. Puede ser electrodomésticos. Guardamos. Bien, ahora sí, editar, por ejemplo web. Sí, hace la llamada y llena el formulario para cada uno. Listo, acá podemos personalizar, por ejemplo, esto que dice true, true, que se ve feo, en realidad podemos personalizar el listado de esta manera. Por ejemplo, ponemos, vamos a hacer un if si es verdadero, que muestre el texto de activo, si no, que muestre inactivo. F5. Sí, y ahí está nuestro listado, tenemos nuestro formulario y ahí nos vamos a quedar. Faltaría un actualizar y un eliminar y la paginación. Y la paginación lo vamos a hacer ya cuando cambiemos todo esto con el uso de Ajax. Bueno, eso sería todo. Gracias.